Los relatos de los abuelos son tan reales como emocionantes. Aunque a veces son increíbles, siempre les he creído. Ellos nos contaban sus historias a sus nietos y a sus hijos. Nosotros, a su vez, pasamos dichas historias a los nuestros, de generación en generación. Por eso siempre se han mantenido latentes. Muy seguido les pedíamos que nos contaran sus experiencias vividas. Y por lo regular, escogíamos la noche para sentir más miedo con las historias contadas. En ese entonces, sus nietos y nietas teníamos de entre 8 y 12 años, y para todos era grato. Muy emocionante y a la vez de miedo la forma como narraba el abuelo, algo paranormal que ellos mismos tuvieron cuando jóvenes. Había una historia que nunca terminó de contarnos. Cada vez que lo hacía, nos quedábamos en ascuas, porque la interrumpía siempre a la mitad sin decirnos los motivos. Pero esa noche fue tanta nuestra insistencia en que lo hiciera que no se pudo negar. Empezó diciendo que el suceso era totalmente real. Le había sucedido a la abuela cuando recién se habían juntado y ella misma se los podía confirmar. Recuerdo que yo era muy chica y escuchaba a mi mamá hablar de esto, aunque no decía nada en concreto, por la misma razón que nuestro abuelo nunca terminó de contárnosla. Dijo que en esos tiempos había muchas guerrillas y donde sea se veían cadáveres. Eran fusilados, colgados, y no solo a cristeros o guerrilleros, también mataban civiles, entre ellos mujeres, ancianos y niños. Cuenta que una tarde, cuando él se encontraba sembrando las parcelas, la abuela, al estar torteando, de repente se le apagó la leña del fogón. Le pareció extraño, ya que era leña de mezquite y ese tipo de leña es difícil de apagarse por sí sola una vez estando ardiendo. Pero luego de unos segundos volvió a prender con más intensidad, al grado de quemarse las tortillas. Entonces sintió una presencia en sus espaldas que le causó escalofríos. Tenía miedo voltear pensando que sería algún salteador. Luego escuchó su nombre en un susurro. ¡Zenaida! Y por inercia volteó, mirando algo muy escalofriante. Frente a ella estaba parado la aterradora figura de un hombre. Casi pierde el sentido cuando vio que aquella aparición no tenía cabeza. Trató de salir corriendo, pero una voz venida del fantasma la detuvo diciéndole: ¡Espera! Antes de que te vayas debo decirte algo. No sé si me recuerdes. Estabas chica cuando me uní con los guerrilleros contra el gobierno para pelear contra sus injusticias, rebelándonos en contra de ellos. También asaltábamos los ranchos de los hacendados ricos, que eran sus aliados, y el oro que les quitamos, parte le dábamos a los pobres, con otra parte comprábamos armas y lo demás lo enterrábamos. Yo logré tomar muchos centenarios pensando repartirlo con mi familia, pero me descubrieron cuando lo estaba enterrando y ahí mismo me fusilaron tomándolo como una traición. Cortaron mi cabeza y la enterraron junto con el oro y mi cuerpo lo tiraron lejos para que se lo comieran los buitres. Pensaban regresar por el oro, pero les cayeron los federales y los mataron a todos. Desde entonces, mi espíritu vaga penando, esperando que un familiar encuentre el dinero en mi cabeza para poder descansar en paz. Eres familiar, el oro puede ser tuyo, te diré en dónde está. Solamente tienes que hacer una misa en mi nombre, y cuando lo encuentres, poner una veladora donde fue enterrado, haciendo una misa por mi alma. Cuando hayas hecho la misa vendré de nuevo a decirte en dónde está mi cabeza. Al terminar de decirlo, su abuela vio cómo desaparecía, como humo que se lleva el viento. En eso iba entrando yo, y ella ansiosa me dijo que si lo había visto. Le pregunté a qué se refería. Estaba muy asustada y nerviosa.
Cuando se calmó me contó todo lo sucedido. Le contesté que quizás lo había alucinado porque yo no miré nada. Tal vez el embarazo hacía tener alucinaciones, por tal motivo no hicimos ninguna misa. Transcurrió un mes, su abuela ya ni siquiera recordaba lo que vio aquella tarde, y una noche lluviosa con muchos truenos, precisamente nos despertó uno de ellos. Estaba muy oscuro. Para poder ver en la oscuridad teníamos que encender una lámpara de petróleo, porque en aquel tiempo aún no había luz en las rancherías. De pronto, al caer un rayo aluzó nuestro entorno y ante nosotros estaba aquella escalofriante aparición que su abuela había visto un mes antes. Con una tenebrosa voz dijo que lo del oro no era ninguna broma, pero para poder encontrarlo necesitaba una misa. La voz era tan escalofriante que su abuela y yo nos abrazamos por aquel miedo que ambos sentíamos. Agregándole la oscuridad que había, únicamente se reflejaba una sombra sin cabeza cada vez que caía un rayo, y eso nos causaba más terror. Al caer otro rayo, vimos que aquel espíritu había desaparecido. La otra ocasión, yo no le había creído malamente porque no lo vi, pero ahora era diferente, debido a que miré esa macabra aparición con mis propios ojos y fue algo verdaderamente terrorífico. Aunque desea ser pariente de su abuela, no dejaba de ser una cosa venida del inframundo. Le pregunté qué pensaba hacer y me contestó que tenía miedo, pero a la vez quería hacerle la misa que pedía. No por el oro, lo hacía para que el alma de su pariente pudiera descansar. Por la mañana ya había dejado de llover y ambos se fueron al pueblo para pedir una misa a nombre de su pariente con el nombre de Filemón. El sacerdote le dijo que no sabía que había muerto pronto nadie con ese nombre. Ella le contestó que tenía mucho tiempo de haber fallecido y proclamaba una misa para poder descansar por haber sido asesinado. El padre, un tanto sorprendido, ya no quiso preguntar más y programó la misa para el siguiente domingo. Llegó el día y ya estando en misa, nosotros sentíamos su presencia. Cuando el sacerdote pronunció el nombre de Filemón, claramente escuchamos un lamento, después un pausado suspiro diluirse lentamente, como si el espíritu de Filemón estuviera presente escuchando su misa. Yo sentí escalofríos, pero no le dije nada a su abuela. Terminó la misa y nos fuimos a casa. Al abrir la puerta, frente a nosotros estaba aquel ser fantasmal y en tetrético susurro nos dijo: Gracias por la misa. Mi cabeza y el oro se encuentran a un lado del encino que está en la parcela de tu esposo. Cuenten 10 pasos hacia el camino y lo encontrarán. Pero antes de cavar, deben de prender una veladora blanca y rezar un Padre Nuestro. Si no lo hacen, el oro desaparecerá. Dicho eso, el fantasma desapareció. Todo eso nos tenía muy perturbados. Sin embargo, según estaba por concluir, solamente restaba acabar con una veladora blanca encendida para poder sacar lo que se había enterrado en ese encino. Esa noche dormimos más tranquilos. Aquel espíritu no se hizo presente y muy temprano la abuela se levantó para ir a comprar la veladora. Cuando regresó, ya estaba listo con la pala y el pico para irnos al lugar indicado. Conocía bien los terrenos, puesto que era nuestra parcela. Llegamos al punto indicado, contamos los 10 pasos, encendimos la veladora, rezamos el Padre Nuestro y al terminar empecé a cavar. Después de 1 metro de profundidad, la pala topó con algo duro y pudimos distinguir 3 cántaros llenos de monedas de oro y entre ellos un costal de raspa con la cabeza del pariente dentro de él. Tomamos todo, vaciamos las monedas en costales y los cargamos en burros. La cabeza la llevaba su abuela en el costal envuelta con su rebozo. No sabíamos qué haríamos con ella.
Tal vez la enterraríamos con uno de nuestros familiares en el cementerio. No puedo negar que estaba contento por el oro que habíamos encontrado. No era ambicioso, pero tampoco podía despreciar el regalo que se nos había otorgado. Los sustos y el esfuerzo hecho por nosotros lo ameritaba. Tampoco su abuela era ambiciosa, quizás por eso el oro no se hizo cenizas, porque no había envidia entre nosotros. Es lo que sucede en estos casos. Cuando habita la envidia, nadie se queda con nada. Todo lo que se encuentra está protegido por un alma como guardián. Por eso se convierte en tierra o ceniza si hay envidias. Esa noche, después de la cena, antes de ir a dormir, sentimos ese escalofriante frío. Su abuela y yo volteamos al mismo tiempo hacia la puerta, pero no había nada. Nos miramos a los ojos interrogantes, pensando quién andaba ahí, si habíamos hecho todo lo que nos dijo Filemón. Al regresar nuestra mirada, lo vimos parado ante nosotros, pero traía su cabeza. Ya no estaba decapitado. Con la misma voz de ultratumba nos dijo: Gracias, primos. Ya podré descansar en paz. Me han librado de una maldición como guardián del tesoro. Ahora es de ustedes. Luego desapareció ante nuestra mirada. Con lo que desenterramos, construimos todo esto, el rancho que es su patrimonio. Le dimos buen uso al dinero porque ayudamos a necesitados. Desde entonces, su abuela tiene el don de ver los espíritus en pena de los muertos que vagan en este plano. La experiencia que vivió con su primo, el hombre sin cabeza, despertó en ella esa capacidad. Si no me creen, ¿de dónde piensan que saco tantas historias de aparecidos?